San Agustín dijo, Señor, permíteme, oró y dijo, Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que luego pueda conocerte a ti. Y agregó, nadie puede conocer a Dios si no se conoce primero a sí mismo. Entonces uno tiene que hacer una introspección y decir, a ver, ¿cómo soy? ¿De qué ropaje me tengo que deshacer? Y la gran mayoría muere sin saber quién fue. Hay mucha gente que vive de manera inconsciente la vida de alguien más, o al menos las expectativas que otros tienen de él. Por eso es fundamental conocernos emocionalmente a nosotros mismos, cómo somos, cómo reaccionamos. Y como a la mayoría de los cristianos, a mí me enseñaron que no confíe en los sentimientos. Yo crecí en iglesias así, no se deje llevar por los sentimientos, lo que menos atención le tiene que prestar, porque los sentimientos son engañosos. Entonces yo pensé que sentir estaba mal, que no tenía que sentir nada. Nunca se me ocurrió, de hecho, que Dios pudiera hablarme en el plano de los sentimientos. Si yo decía, sentí tal cosa, si lo sentiste no es de Dios, es del diablo. Porque uno si lo sentía es como que era engañoso. Entonces soy de una generación que negó el dolor, las pérdidas, me cerré a los sentimientos año tras año y cada vez nos fuimos volviendo menos humanos. Nos transformamos lentamente en caparazones vacíos con una cara sonriente pintada sobre esa careta de hipocresía. ¿Cómo estás, hermanos? Bien, en victoria. Divorciándome sin casa, no tengo donde vivir, muerta de hambre, pero en victoria. Porque no estás en victoria. Entonces, es triste admitir que esto es el resultado de muchas enseñanzas en nuestras iglesias por años. Pero en mi caso, cuando yo me empecé a permitir sentir una plétora, una gran variedad de sentimientos, de emociones, incluyendo la tristeza, la depresión, el miedo, la ira, en mí se desató una revolución de la espiritualidad. Dije, por algo tengo estos sentimientos. Yo antes los reprimía. Yo entendí que el hecho de no reconocer los sentimientos en nuestra vida nos mantiene en esclavitud, porque vivimos una constante hipocresía, aún con nosotros mismos. Pero por años solo le agregamos en la iglesia una capa protectora para que la gente no crezca emocionalmente, no confiese tal cosa, no llore. ¿Cómo no va a llorar si viene del panteón? Ahora, son muy pocos los cristianos que logran madurar emocionalmente. En muchas de nuestras congregaciones la gente parece que ha crecido. Parece. Pero son como el iceberg, que solo el 10% es visible a la vista humana. Después hay un gran trozo de hielo debajo de la superficie. Bueno, y eso que se ve, de muchos cristianos, ese 10% que se ve, representa los cambios visibles que realizamos, que podemos y que ven los demás. Llegamos a Cristo y, verdad, nos volvemos personas más amables, más respetuosas, vamos a la iglesia, venimos a la iglesia, participamos con regularidad, adoramos, ordenamos un poquito la vida, dejamos el alcohol, las drogas, el lenguaje grosero, las conductas ilícitas, pero las raíces de quienes somos a veces siguen inalteradas porque no hay cambio en la madurez emocional de mucha gente. Técnicamente hay gente que sí es cristiana. Dice, ¿cómo no voy a ser cristiano? Hace 30 años me congrego, diezmo, ofrendo, sirvo al Señor. Sí, pero emocionalmente es inmadura. Hay mucha gente que no posee una espiritualidad emocionalmente sana. Si uno conoce a alguien con discapacidad mental o que es minusválido, la falta de desarrollo mental o físico a veces, por lo general, es evidente. Por ejemplo, siempre se nota un niño autista en un patio de juego lleno de gente porque está solo, sin interactuar con el resto de los niños. Sin embargo, el subdesarrollo emocional no se evidencia cuando conocemos a un cristiano por primera vez. Uno mira así y dice, bueno, están todos maduros, todos llenos del Señor, todos cantaron, todos adoraron. Sí, no se evidencia de manera física, explícita. Pero sin embargo hay mucha gente que no ha podido madurar, lleva años y no ha podido madurar, no ha podido despegarse del pasado.